¿Eres de esos que al visitar unas ruinas antiguas solo es capaz de ver un montón de piedras sucias? ¿O por el contrario, caminas por allí imaginando los sucesos históricos que alguna vez acontecieron por ese lugar o las personas que han pisado ese sitio que tú mismo pisas? Pues sea de una forma u otra, este vídeo te va a interesar. Vamos a hablar de por qué es necesario conservar estos monumentos, cómo hacerlo y algún que otro fail que se ha dado en la historia. Para descubrir todo esto, sígueme la corriente. Sígueme la corriente, sígueme, electrón con electrón. Sígueme la corriente, suscríbete y sé mi protón. Precisamente es a todo el conjunto de bienes que heredamos del pasado a lo que llamamos patrimonio. Y esto hace referencia a lo que alude a algún episodio histórico relevante o a lo que aporta valor artístico, valor cultural o valor tecnológico. Patrimonio es todo aquello que ayuda a preservar la riqueza social y la riqueza cultural. Pero esto es muy intangible. Si lo nuevo suele ser sinónimo de progreso y mayor calidad en base a cómo evoluciona nuestro conocimiento, ¿para qué debemos invertir entonces enormes esfuerzos en cosas viejas que ocupan espacio y gastan dinero público? ¿Para qué sirve la conservación del patrimonio? Y en esa línea, cuando nos planteamos hacer una acción de conservación, suele ser por tres objetivos claros. Conocer el contexto histórico del lugar y ver la evolución arquitectónica, arqueológica y antropológica de esa región. Enriquecer culturalmente a la población que será capaz de comprender sus orígenes y también fomentar el turismo y la actividad económica que va asociada a este tipo de yacimientos culturales. Así que en función de esto, razones parece haber de sobra para preocuparnos por preservar las riquezas que hemos heredado. Pero bueno, según lo que hemos hablado, todavía no nos queda muy claro qué es lo que merece la pena ser conservado y qué no. Los esfuerzos por conservar monumentos antiguos o yacimientos son muy grandes. Y tenemos que tener claro que realmente lo que queremos preservar o lo que estamos considerando tiene un valor suficientemente alto. No es lo mismo conservar el Coliseo de Roma que unos restos de cabañas tribales, y aunque posiblemente ambos tengan su valor sociocultural, se deben ponderar los esfuerzos. Así que, ¿cómo se puede medir el valor del patrimonio? Pues se suele hacer un estudio en profundidad de dos aspectos. Por un lado, el significado sociocultural y económico. Es decir, en qué medida es capaz de hacer un aporte al desarrollo de la ciudad. Y por otro, cuál fue su función, forma y contenido. ¿Qué ocurrió allí y de qué manera? ¿Para qué sirve? Llegados a este punto, quiero compartir con ustedes una anécdota que me envió precisamente un seguidor del canal, con la que ganó el concurso que lancé hace cosa de un mes por el libro El nacimiento de una especie de Biblioteca Buridán. Él se llama Jun Méndez y vive en la zona de Palenque, en México, y precisamente nos habla de un yacimiento maya abandonado muy cerca de esa región. Aquí les leo sus palabras. Todo esto comienza con una pequeña historia 2 años atrás, en el pueblo de donde proviene mi padre, y que como todos los veranos estábamos visitando. Es una comunidad indígena que habla el idioma chol, una variante del maya, y se ubica entre el trayecto que se toma habitualmente para llegar a Palenque. En ese entonces mi padre y mis tíos me contaban de un lugar donde había montículos de piedras en las que aún se hacían actividades religiosas como tradición de los más viejos. Obviamente, la curiosidad me invadió en ese momento, lo que desencadenó un mar de preguntas que fueron calmadas al decirme mi padre que iríamos a la mañana siguiente. Pasamos por cerros, lodo, caca, las vacas que producían la caca, nos especifica él, pues claro, para dar contexto al tema, selva y muchos otros obstáculos selváticos. Todo eso por un tiempo de 2 horas en el que pensé, creo que mi padre igual se debería replantear el concepto de cerca, pero al final lo observé. La ciudad cubierta de árboles inmensos que sumían las construcciones. La tierra, junto con el musgo, cubrían grandes losas de piedra. En mi mente no habría podido imaginar que fueran tan grandes estas edificaciones. Al inicio del viaje pensaba que solo observaría montículos de piedra de no más de 2 metros de altura, pero al final resultaron ser de hasta 10 metros. Esta situación despertó muchísimo el interés de la familia, que llegaron incluso a traer a un arqueólogo para que pudiese echar un ojo al yacimiento y ver más o menos de qué se trataría. Como hipótesis, él planteó que podría ser un asentamiento político-comercial, que se usase como punto de control en el intercambio de mercancías en la región. Pero claro, un estudio más detallado y con resultados más concluyentes requeriría de más recursos y más tiempo. Esto me desilusionó, comenta Jun por aquí. Además, existe el dilema de que el asentamiento arqueológico está en propiedad de un campesino que no permite que se toquen sus tierras ni siquiera para tomar fotografías. En base a esto, él siguió investigando y aporta datos realmente interesantes, como que el Instituto Nacional de Arqueología e Historia de México estima que hay unas 40.000 zonas en las que probablemente haya yacimientos de este tipo y que aún no pueden ser estudiadas por falta de presupuesto.
Así llegamos a un nuevo reto. Una vez vemos que realmente un yacimiento puede tener valor, no nos interesa permitir que siga degradándose con el tiempo, porque tenemos clara su importancia. No hablamos ya de conservación preventiva, para evitar que algo se degrade, sino correctiva para tratar de recuperarlo. Es entonces cuando toca preocuparse de la restauración del patrimonio. No solo se trata de conservar la materia de los bienes, sino de preservar los valores que justifican su importancia. En el caso de Jung, por ejemplo, pues sí, es evidente, están allí las piedras amontonadas en aquello que presumiblemente fue un asentamiento político-comercial. Pero con este tipo de yacimientos es necesario crear planes de rehabilitación y caracterizarlos para poder realmente ver el valor de ese cúmulo de piedras. Normalmente este tipo de acciones correctivas se hacen por motivos estéticos, pero muchas veces también es por asegurar la integridad de las estructuras. Son acciones como eliminar la corrosión, la limpieza, por ejemplo, poner refuerzos y un larguísimo etcétera. Un ejemplo muy claro de esto lo encontramos en algo tan icónico como la Estatua de la Libertad, que ha pasado por varias fases de restauración. Una de las más importantes fue la llevada a cabo en los años 80, en la que se hizo una reparación metalúrgica pionera tanto por las acciones realizadas como por la escala en la que se hicieron. Lo que ocurrió en este caso fue que al fabricarla decidieron hacer el exterior de la estatua de cobre y el interior de hierro, con el objetivo de facilitar el transporte desde Francia. ¿Y qué pasa con esto? Pues que son dos metales con distinto potencial electroquímico, que es la principal condición para que se active el mecanismo electroquímico de la corrosión. Este consiste en que en presencia de un electrolito, que es un medio conductor de la electricidad, el metal más electronegativo cede electrones al menos electronegativo, generando así una corriente eléctrica en el medio. Este proceso ocasiona que el metal que cede los electrones se oxide. Y precisamente esto es lo que ocurriría en los puntos en los que el hierro y el cobre de la Estatua de la Libertad llegasen a tocarse, si es que eso ocurriera. Pero esto fue previsto por Gustave Eiffel, que fue el encargado de su construcción, y añadió una capa a modo de aislante de amianto y brea entre el hierro y el cobre. ¿Te suena el nombre? Porque sí, porque es el de la torre de los hierros esta de París. Vamos, pero lo que pasó con esto es que esa capa se deterioró. Esa capa aislante llegó a deteriorarse y no solo no impedía que se tocaran, sino que además actuó como electrolito. La forma de evitar la corrosión finalmente fue la que se volvió en su contra y la intensificó. Fails. ¿Cuánto jugo se le sacan a los fails? Total, que al final, pues bueno, el aislamiento se sustituyó por teflón, el hierro por acero inoxidable y toda esa historia. Se solucionó el problema. Gracias a estos planes de restauración se puede conservar un símbolo de tanto valor como es la Estatua de la Libertad. Un símbolo que ha trascendido fronteras y supone un bien de riqueza incalculable. Espero que este vídeo te sirva para aprender a mirar a tu entorno con más sensibilidad y conciencia del valor de lo que nos rodea. La próxima vez que estés en un yacimiento, párate a imaginar. Visualiza allí mismo a las personas que hicieron de aquel lugar algo grande, a imaginar los episodios de la historia que le dieron carácter y forma a ese lugar en el que te encuentras. Y parte también a tomar conciencia de cómo quienes somos y dónde nos desenvolvemos han sido formados en gran medida por todo el valor que heredamos de ese lugar. Ah, y por favor, no te sientes en muros del yacimiento. Esto, gente, es lo que nunca deben hacer cuando van a un sitio antiguo. Únicamente lo que consiguen es romper el patrimonio y que nadie más pueda disfrutar de él. Comenta por aquí abajo qué te ha parecido este tema y algunas otras anécdotas que conozcas. Muchísimas gracias a Jung por participar y compartir con nosotros toda esta historia. Ya mismo va el libro Papalenque, así que lo disfrutes. Continúa por favor con esta actitud curiosa y crítica. Solo así conseguiremos que cambien aquellas cosas que realmente pensamos que deben mejorar. Para más ciencia, para más ingeniería y para más curiosidades, sígueme la corriente. Continua o alternado, de Tomás o de Tesla, está vivo, está muerto, con o sin cebolla, sígueme, la corriente, sígueme, electrón con electrón, sígueme la corriente, suscríbete y sé mi proton.